Le agradezco muchísimo al doctor Simón Barquera su paciencia, porque hace rato que lo buscamos para hablar con él, le dijimos una hora, pero ya se nos alargó el tema por el asunto del avión presidencial, y bueno, desde luego que vale mucho la pena seguir de cerca lo que está ocurriendo. Pero bueno, doctor, como director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, nos importa muchísimo escucharte sobre este tema del que hemos hablado varias veces, y desde luego hay que seguir hablando, que tiene que ver con estas enfermedades relacionadas con la obesidad, la diabetes. No hay necesidad de tener un pretexto para hablar del tema, pero hubo un tema o una declaración del presidente López Obrador este fin de semana que nos parece importante no dejarla pasar, no dejar pasar, que contó que le había dicho al presidente Donald Trump que era una vergüenza que Estados Unidos fuera el primer país del mundo en obesidad y México pues el segundo, y que por pudor prácticamente ya no le dijo que México es el país con mayor problema de obesidad infantil, el número uno en obesidad infantil. Y a partir de esto, pues plantear que la pandemia, el COVID-19, nos ha pegado más que a otros países justamente por esta circunstancia. Y te aprecio mucho, doctor Barquera, Simón, que nos puedas contar del estado de las cosas en México en estas materias. Buenos días y bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Muchas gracias. Pues sí, como mencionas, es un problema muy importante, no solo en México y en Estados Unidos. Este problema de obesidad y enfermedades crónicas, y cómo estas enfermedades aumentan el riesgo de severidad por COVID, lo están viviendo todos los países del mundo, y todos están tomando acciones. Por ejemplo, el Reino Unido está viendo la forma de suspender todos los anuncios de comida chatarra en estos tiempos de pandemia, porque saben que este tipo de productos hacen una sinergia y aumentan la probabilidad de tener severidad por COVID. En México, pues, como ya lo mencionaste, somos uno de los países que más está padeciendo de este problema de obesidad y enfermedades crónicas. No es una casualidad que México y Estados Unidos sean de los principales países, porque los dos tienen un sistema alimentario muy distorsionado, donde la gente ha dejado de alimentarse con productos naturales y los ha reemplazado por estos productos ultraprocesados, a los que llamamos comida chatarra, que son muy ricos en azúcar, grasa y sal, que se anuncian de una manera muy agresiva a niños, entonces hacen que los niños los prefieran, y que además han logrado ser la elección fácil para la población, de tal manera que si la población quiere tomar agua o alimentos frescos y naturales o saludables, a veces le es más difícil hacerlo que consumir estos productos. Eso es una distorsión que se tiene que corregir con políticas, con regulación y con una serie de acciones que, digamos, de gobernanza, que modifiquen el entorno y entonces ya permitan que las elecciones individuales sean saludables. Si no tenemos esa estructura, no importa cuánta educación hagamos para mejorarla en la población no basta con educación, la población tiene que salir a la calle y tiene que poder tener ahí las elecciones saludables. Entonces, básicamente lo que estamos viviendo en los tiempos de COVID, pues la severidad aumenta mucho por obesidad. Hemos encontrado en un estudio que se está publicando ahorita en un journal que se llama Obesity, que es uno de los mejores del mundo, que la obesidad aumenta 1.43 veces el riesgo de severidad en mexicanos por COVID, la diabetes 1.87 y la hipertensión 1.77. Es decir, hemos podido constatar además con números que la severidad aumenta con estas enfermedades crónicas. Son una espada de doble filo. Tenemos los daños que ya producen, las muertes que ya producen todos los años, y además tenemos que complican y aumentan el riesgo de severidad por COVID. Bueno, son medidas que se están tomando ahora de manera emergente por razones del COVID. Estás hablando del caso de la Gran Bretaña. En México, doctor Barquera, se está pensando hacer algo similar, a asociar, digamos, la emergencia sanitaria en relación a medidas, como tú planteas, medidas específicas, anuncios específicos. Bueno, en México tenemos algo mejor,
que es que hemos trabajado durante muchos años en un sistema de etiquetado frontal de advertencia que puede ayudar al consumidor a tomar elecciones más saludables. Este etiquetado va a entrar en vigor en su primera etapa en octubre y eso va a ayudar mucho a la gente porque pues, no es prohibir ni satanizar, pero le va a permitir saber que hay productos que no son saludables y que no deben de estar consumiendo en estos tiempos de pandemia por COVID y por enfermedades crónicas. Además de eso, hay un grupo que se llama GISAMAC, el Grupo Intersectorial para la Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad, que han formado una serie de agencias en el país, incluidas Medio Ambiente, CEP, Agricultura, Salud, Economía, además la Agencia de Investigación, el DIF, etcétera. Y estas agencias están haciendo mensajes coordinados para mejorar en estos casos de pandemia las recomendaciones, y esto pues el único objetivo que tiene es equilibrar, porque la industria de la comida chatarra está haciendo unas campañas también muy agresivas de mercado, muchas de ellas dirigidas a niños, y se requiere un esfuerzo por lo menos para equilibrar y que la población tenga información que no por lo menos que permita que no se vaya a aumentar el consumo de estos productos en estos tiempos, que eso sería lo que no queremos y lo que ningún país quiere para sus habitantes. Pues ahí está un gran tema del cual seguiremos hablando, doctor Simón Barquera. Gracias por tomarme la comunicación esta mañana y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Muchas gracias, Carmen. Un gusto saludarte. Como siempre, un gusto. Gracias por estar aquí al doctor Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.